Hola, nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Roque, y les vamos a hablar sobre los organismos internacionales orientados a la cooperación económica, Fondo Monetario Internacional. El equipo está conformado por mí, Estrada Joaquín Carla Edith. Yo, Pasahondo Tapia Juan Pablo. Y yo, Peña Gómez Yesenia. Para comenzar, les vamos a decir qué es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, FMI, es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas establecido en 1945 para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial. Con sede en Washington, el FMI cuenta con 183 estados miembros, casi la totalidad del mundo. El FMI es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los países. Las funciones del Fondo Monetario Internacional son promover la cooperación monetaria internacional a través de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en materia de problemas monetarios internacionales. Promover la estabilidad cambiaria, procurar que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar depreciaciones cambiarias con fines de competencia. Poner a disposición de los miembros los recursos generales del fondo, garantizados adecuadamente, para brindarles a los mismos la posibilidad de que puedan corregir los desequilibrios de sus balanzas de pagos, sin recurrir a medidas que afecten el desarrollo nacional e internacional. Para estar en el Fondo Monetario Internacional, los países miembros tienen obligaciones. La obligación general es, reconociendo que el sistema monetario internacional tiene como fin esencial establecer un marco que facilite el intercambio de bienes, servicios y capital entre los países y sirva de base a un crecimiento económico sólido, y que un objetivo primordial es el de fomentar de modo constante las condiciones fundamentales y ordenadas necesarias para la estabilidad económica y financiera. En particular, todo país miembro hará lo posible, teniendo debidamente en cuenta sus circunstancias, para orientar sus políticas económicas y financieras hacia el objetivo de estimular un crecimiento económico ordenado con razonable estabilidad de precios. Procurará acrecentar la estabilidad, fomentando condiciones económicas y financieras ordenadas. Evitará manipular los tipos de cambio o el sistema monetario internacional para impedir el ajuste de la balanza de pagos u obtener ventajas competitivas desleales frente a otros países miembros. El Fondo Monetario Internacional también consta de cuotas y votación. Consiste en que al ingresar al fondo, cada país miembro aporta cierta suma de dinero, que se denomina cuota, y que se asemeja a una especie de aporte por afiliación. Esas cuotas cumplen diferentes fines. Constituyen un fondo que la institución puede utilizar para conceder préstamos a los países miembros que tengan dificultades financieras. Son la base para determinar la cantidad de recursos que cada país miembro puede solicitar en préstamo. Y por último, determinan el número de votos de los países miembros, el propio fondo, mediante un análisis de la riqueza y de los resultados económicos de cada país. Fija la cuota correspondiente a cada uno de ellos. Las cuotas se revisan cada 5 años y pueden elevarse o reducirse de acuerdo a las necesidades
del fondo y la prosperidad económica del país miembro. La organización del Fondo MI dice que los países miembros son los que dictan hasta sus más mínimos detalles las medidas de política que se observan en el fondo. Al establecer las obligaciones de los países miembros con el fondo o los detalles de un convenio de préstamo con un país, el fondo no actúa por sí mismo, sino como un intermediario entre la voluntad de la mayoría de los miembros y el país en cuestión. En la cúspide de la línea de mando se halla la Junta de Gobernadores, constituida por un gobernador por cada país y sus suplentes, los cuales son portavoces de sus respectivos gobiernos. Los gobernadores comunican los deseos de sus gobiernos acerca de las actividades cotidianas del fondo a sus representantes en la sede de Washington, quienes constituyen el directorio ejecutivo del organismo. El directorio ejecutivo no suele tomar decisiones por votación, sino que se basa en el consenso obtenido entre sus miembros. Al ingresar como miembro, todo país queda obligado a mantener informado a los demás países miembros del régimen mediante el cual se establecerá el valor de su moneda en relación con los demás países, abstenerse de imponer restricciones al cambio de su moneda por moneda extranjera, adoptar políticas económicas capaces de incrementar en forma ordenada y constructiva tanto su propia riqueza como así también la de todos los países miembros. Debe destacarse que son los propios países miembros quienes se obligan a seguir este código de conducta, por lo que el fondo no tiene medios de coerción para que los países respeten estas obligaciones. Si un país hace caso omiso de sus obligaciones en forma repetida, los demás miembros pueden, a través del fondo, declararlo inhabilitado para obtener préstamos o, como último recurso, solicitarle que se retire de la institución. Régimen de cambio. Desde que se abandonó el sistema de paridades, los países miembros del fondo han acordado que cada país escoja su propio método. Esto para determinar el valor de cambio de su moneda. Los requisitos son que el país miembro no base ese valor en el oro y que informe a los demás países sobre cómo se determina el valor de cambio de su moneda. Supervisión. Al pasar al sistema de libre cambio actual, los países solicitaron al fondo que examine todos los aspectos de la economía de un país, que determinan el valor de cambio de su moneda y que evalúe en forma imparcial los resultados económicos de todos los países miembros de la institución. El mismo fondo escogió el término supervisión para referirse a las actividades de vigilancia de las políticas económicas de sus países miembros. ¿Cuáles son las diferencias entre el Grupo Banco Mundial y el FMI? Ambas instituciones, que fueron creadas en la Conferencia de Bretton Woods en 1944, tienen misiones complementarias. El Grupo Banco Mundial trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, mientras que el Fondo Monetario Internacional, FMI, se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa como autoridad de supervisión del sistema. El Grupo Banco Mundial es una de las principales fuentes internacionales de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo. Las 5 instituciones que lo integran tienen el compromiso común de reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. Las instituciones serían: la Asociación Internacional de Fomento centra sus actividades en los países más pobres del mundo, en tanto que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento presta asistencia a los países de ingreso mediano y a los países pobres que tienen capacidad crediticia. La Corporación Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones centran sus actividades en el fortalecimiento del sector privado de los países en desarrollo. A través de estas instituciones, el Grupo Banco Mundial proporciona financiamiento, asistencia técnica, seguro contra riesgos políticos y solución de diferencias a las empresas privadas, incluidas instituciones financieras. El FMI se ocupa de promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible, y reducir la pobreza en el mundo entero. La finalidad primordial del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. Cumple dicha finalidad realizando el seguimiento de la economía mundial y las economías de los países miembros, concediendo préstamos a los países que enfrentan problemas de balanza de pagos y prestando ayuda práctica a los miembros. Ahora hablaré un poco de los vínculos históricos del FMI. La idea de crear el FMI se originó en julio de 1944, luego de los acuerdos establecidos en Bretton Woods, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, donde se celebró una conferencia de la ONU. Apenas 2 años después de su constitución, en 1947, el FMI comenzó su relación activa con México. Algunos ejemplos del FMI. En 1982, antes de la entrada de Miguel de la Madrid como presidente del país, el FMI llegó a un acuerdo con México para poder reducir su alta deuda externa. El FMI facilitó un préstamo a México con la condición de que el gobierno aplicara una política de austeridad. En 1995, Ernesto Zedillo negoció un acuerdo con un objetivo similar, que en pocas palabras se resume como un rescate del tipo de cambio, el cual se encontraba en una etapa de colapso después de la crisis conocida como efecto tequila. La relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el FMI no ha sido la más estable. En mayo de 2019, el mandatario nacional se reunió con Christine Lagarde, quien todavía era directora gerente del organismo. En el encuentro, la titular del FMI celebró la postura de crecimiento económico inclusivo de López Obrador. La conexión parecía estar en la misma sintonía, pero en julio, apenas 2 meses después, López Obrador declaró que no tenía mucha confianza en organismos como el FMI. Esta declaración del presidente de México ocurrió tras darse a conocer la decisión del fondo de bajar la expectativa del crecimiento del país. En aquella ocasión, el FMI bajó desde 1.6% a 0.9% la expectativa de crecimiento económico de México. Por su parte, López Obrador recalcó su meta de crecer 2% en 2019. Para poder otorgar una línea de crédito a un país, el FMI realiza evaluaciones cada 2 años para asegurarse que el préstamo sea viable. La evaluación que hará el FMI a México se realizará a finales del año, tentativamente en noviembre, según la Secretaría de Hacienda. El último préstamo que el FMI otorgó a México fue en 2017. En 2018, el fondo hizo una evaluación intermedia a la administración de Enrique Peña Nieto y al gobierno entrante de López Obrador. El anterior examen fue aprobado por el país y se le otorgó un préstamo de 74,000 millones de dólares para los próximos 12 meses, los cuales
acaban en noviembre de 2019. Y como conclusión, llegamos a que el FMI se ocupa de promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. Bueno, de nuestra parte es todo. Gracias, espero les guste nuestro video.